Vamos a realizar las construcciones geométricas correspondientes a la lámina número 17 que titula elipses. Empezaremos con la construcción geométrica número 53, que me dice construir una elipse dados sus ejes mayor y menor, caso A. Entonces una elipse tiene más o menos esta forma. Y está formado por un eje menor y un eje mayor. El que es más largo se lo denomina eje mayor y a este eje menor. Entonces vamos a realizar esa construcción, ya que nos están dando aquí los datos del eje mayor, que sería AB, y el eje menor, C y D, de 80 y 50. Entonces vamos a trazar esos dos ejes aquí. Entonces trazamos esos dos ejes, más o menos de aquí de 0 a 80. Ahí va a estar el punto A y aquí va a estar el punto B. Entonces de aquí trazaremos de nuevo hacia la parte central y a partir de ese punto vamos a trazar el eje menor, que sería 50. Recordemos que estos ejes son perpendiculares, entonces vamos a trazar una perpendicular que pase por la parte central. Y desde este punto medimos lo que es el eje menor, desde esta recta. Y tenemos aquí hasta 50. Entonces ya tenemos trazado el eje mayor y el eje menor. Vamos a nombrar esos puntos. Este va a ser el punto A, el punto B, este va a ser el punto C y este va a ser el punto D. Una vez que ya hemos trazado esos dos ejes, vamos a encontrar los focos. ¿Y cómo encontramos los focos? Va a ser la distancia de C hasta D. Vamos a tomar esa distancia de C hasta el punto D. Entonces tomamos esa distancia, era la distancia desde el centro de la circunferencia. Vamos a colocarlo aquí como punto O. Este es el centro de la elipse, el centro de la elipse. Entonces trazamos, vamos a tomar esa distancia desde el punto O hasta el punto B, y con centro ya sea en C o con centro en D, vamos a trazar un arco. De esta forma estamos trazando lo que son los focos de la elipse. Entonces a estas intersecciones se los denomina focos. Este va a ser F1 y este va a ser F2, foco 1 y foco 2. Entonces a partir de estos focos vamos a empezar a trazar lo que es la elipse. Muy bien, una vez que ya tengamos trazado F1 y F2, vamos a dividir lo que es este segmento de F1 hasta el punto O en 5 partes iguales. De la misma forma, desde el punto O hasta F2, vamos a dividir en 5 partes iguales. Entonces recordemos el procedimiento para dividir. Recuerden, lo voy a realizar a este lado. Teníamos que trazarnos cualquier recta hacia la parte inferior, no importa el ángulo de separación, y con el compás trazamos lo que es con una distancia menor. Vamos a dividir esta recta que acabamos de trazar en 5 partes iguales. 1, 2 y así sucesivamente en 5 partes iguales. Ya lo tengo dividido en 5, entonces vamos a unir el extremo con el extremo del segmento que quiero dividir. Y vamos a trazar lo que son paralelas. Recuerden que este procedimiento ya lo hemos realizado en las primeras láminas, en las primeras construcciones geométricas. Entonces vamos a trazar lo que son paralelas, ubicamos las escuadras y simplemente vamos a ir desplazando. Ahí sería la primera división, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahí ya tendríamos la quinta. Entonces vamos a ir nombrando. Este va a ser el punto 1, 2,
3, 4 y este llegaría a ser el punto 5 y vamos a realizar el mismo procedimiento para este lado. Simplemente podríamos trasladar lo que son distancias y de esa forma ya vamos a tener dividido en 5 partes iguales este lado. Una vez que tengamos dividido ya, vamos a tomar el compás, vamos a tomar la distancia desde el punto A hasta el punto 1. Entonces vamos a tomar esa distancia y centro en el punto A, y vamos a trazar centro en el punto F1 con la distancia de A hasta el punto 1. Tomamos esa distancia y vamos a trasladar esta distancia hasta el punto F1. Centro en F1 y trazamos lo que es un arco en la parte superior y vamos a trazar otro arco en la parte inferior. Realizamos el mismo procedimiento, la misma distancia, pero en F2. También en la parte superior y en la parte inferior. Una vez que tengamos trazados estos 4 arcos, vamos a tomar la distancia desde el punto A hasta el otro punto 1, hasta el siguiente. Centro en el punto A y nos vamos hasta el punto 1. Tomamos esa distancia y trasladamos esta distancia a ambos focos. Centro en F1 y trazamos un arco en la parte superior y en la parte inferior. Aquí me faltaba completar el arco. Vamos a trasladar esa misma distancia hasta F2. Trazamos un arco en la parte superior y volvemos a trazar el mismo arco en la parte inferior. Y ya tendríamos trazado lo que son esas 4 intersecciones. Aquí lo voy a completar nomás. Vamos a realizar el mismo procedimiento para el punto 2. Trazamos la distancia desde A hasta el punto 2 y con esta distancia vamos a trasladar por el punto F1 y por el punto F2. Entonces centro en F1, trazamos un arco, parte superior, también trazamos en la parte inferior, trazamos el mismo con la misma distancia pero con centro en F2, también trazamos otro arco aquí. Tomamos la distancia de A hasta el siguiente punto que sería hasta el 2. Tomamos la distancia de A hasta el punto 2, más o menos sería ahí. Centro en F1, y trazamos un arco, intersectamos los anteriores arcos que hemos trazado. Nos vamos hasta F2 y trazamos otro arco y aquí estaba el otro anterior arco y trazamos el arco. Ya tendríamos las 4 intersecciones. Realizamos el mismo procedimiento pero con el punto 3. Distancia de A hasta el punto 3, centro en F1 y trazamos un arco. Parte superior, en la parte inferior nos vamos hasta F2. Trazamos un arco en la parte superior y en la parte inferior. Volvemos a tomar la misma distancia de A, pero hasta el siguiente punto 3. Sería A hasta el punto 3, más o menos es ahí, y centro en F1, intersectamos este arco y este arco, nos vamos hasta F2, intersectamos el anterior arco que hemos trazado y realizamos el mismo procedimiento para el punto 4. Una vez que tengamos ya todas las intersecciones, entonces vamos a ir nombrándolos porque todos estos son puntos vacíos. Entonces podemos ir nombrándolos de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces ya los tengo nombrados ya. Lo hemos nombrado con 1', todo lo que está a este lado, y todo lo que está a este lado con 1 segunda. 1, 2, 3, 4 segunda. Entonces vamos a unir estos puntos. Este sería el punto 1. Vamos a unir, lo van a unir con cerchas y lo van a realizar esta unión de todos estos puntos. Esta parte forma una especie de
pequeña circunferencia. Y les tiene que quedar como se les había enviado, como este. Les tendría que quedar de esta forma. Entonces, todos los arcos auxiliares lo van a realizar con el 0,3. Estos dos ejes que les daba el enunciado lo van a realizar con el 0,5. Y la unión de todos estos puntitos lo van a realizar con cerchar, lo van a realizar con el 0,7. Pasemos a la siguiente construcción geométrica, que me dice construir una elipse dados sus ejes mayor y menor. Caso B. Entonces, para ello vamos a trazar lo mismo que hemos trazado aquí, estos dos ejes, y aquí nos están dando la distancia, que es la misma distancia que esta, 80 y 50. Entonces, tracemos esos dos ejes. Una vez que tengamos trazado estos dos ejes, el eje mayor y el eje menor, aquí vemos que se está intersectando en un punto. Este va a ser la parte central de la elipse. Vamos a trazar lo que son dos circunferencias, centro en el punto O, radio hasta C, radio hasta el punto C, y vamos a trazar una circunferencia. De la misma forma para el siguiente, centro en el punto O, radio hasta el punto A o hasta el punto B, y vamos a trazar otra circunferencia. Una vez que hayamos trazado las dos circunferencias que pasen por el eje mayor y menor, vamos a dividir la circunferencia mayor en 12 partes iguales. Entonces, recuerden cómo dividíamos una circunferencia en 12 partes iguales. Vamos a tomar la distancia de la circunferencia mayor. Trazamos un arco aquí, un arco aquí. Realizamos el mismo procedimiento para todos los arcos, o para todos los vértices. Ahí, ahí, y para el punto A. Un arco y otro arco. Y de esta forma ya tendríamos dividido lo que es la circunferencia en 12 partes iguales. Vamos a unir el punto O con todos estos arcos que hemos encontrado. Una vez que hayamos dividido en 12 partes iguales y hayamos unido con rectas, los fui nombrando en sentido horario. Entonces, el siguiente paso es que vamos a unir el punto 4 con el punto 2 con una recta. El punto 5 con el punto 1 con una recta. Ahí está la recta. El 7 con el 11. El 8 con el 10. Una vez que tengamos trazada ya esas rectas, vamos a trazar lo que son rectas perpendiculares que pasen por cada uno de estas intersecciones. Tengo, por ejemplo, para el punto 1. Esta es la recta que le corresponde al punto 1. Entonces vamos a trazar, ahí tomamos de referencia esta recta, la principal, y vamos a ir trasladando. Trasladamos y podemos observar que se está... esta es la recta que le corresponde al punto 1, la recta que acabamos de trazar. Y podemos observar, ahí podemos observar, esta es la diagonal que le corresponde al punto 1 y esta es la recta. Entonces vamos a trazar una perpendicular, en este caso una paralela que pase por este punto. Y trazamos esa recta. Y podemos observar que se está intersectando en este punto. Realizamos el mismo procedimiento. Para el punto 2. Podemos observar, esta es la diagonal y esta es la otra recta. Entonces trazamos una paralela, centro ahí con esa diagonal que está intersectando con la circunferencia menor, trazamos una recta. Y se está intersectando en este punto. Vamos a realizar el mismo procedimiento para este lado. Ubicamos este punto y trazamos una recta. Lo mismo para el punto 10. Ubicamos esta intersección y trazamos una recta. No estamos moviendo para nada las escuadras. Realizamos el mismo procedimiento para la parte inferior, donde se está intersectando recta del punto 4 aquí. Y trazamos lo que es una recta. Y se está intersectando en ese punto.
Lo mismo para la diagonal del punto 5. Trazamos una recta y se está intersectando en este punto. Y así sucesivamente también para este lado. Ubicamos punto 6, punto 7, la diagonal. Se está intersectando en este punto. Ubicamos ahí y una recta. Lo mismo para el punto 8. Aquí se está intersectando la diagonal con la circunferencia. Trazamos otra recta y ahí tendríamos el punto, la siguiente intersección. Entonces todos estos puntos que hemos encontrado ya serían los puntos de la elipse. Entonces vamos a ir nombrándolos. Este punto 1 que hemos encontrado va a ser 1', 2' y así sucesivamente. Cuando ya lo terminamos de nombrar vamos a ir uniendo. Voy a empezar por aquí. Ustedes lo van a hacer con las cerchas. Lo van a realizar con el 0,7. Y les tiene que quedar como les he enviado. Les tiene que quedar de esta forma. Muy bien, entonces esta circunferencia lo van a hacer con el 0,3. Todas las rectas auxiliares son con el 0,3. El eje mayor y el eje menor lo van a realizar con el 0,5. Y lo que van a trazar, lo que es esta elipse, lo van a realizar con el 0,7. Pasemos a la siguiente construcción geométrica, que sería la 55. Me dice construir una elipse dados sus ejes y sus focos. Es el mismo procedimiento anterior, simplemente vamos a trazar primero el eje mayor. Entonces, una vez que hayamos trazado el eje mayor, los focos tienen que estar ubicados sobre este eje. Más o menos nos da una distancia de 45. Entonces vamos a ubicar lo que es, ahí más o menos sería 22,5. Entonces trazamos la distancia de 45, como nos dice el enunciado. Ahí ya tendría lo que es F1 y F2. Una vez que hayamos trazado estos dos focos, vamos a trazar dos circunferencias a partir del punto 0. Trazamos dos circunferencias. Trazamos las dos circunferencias y he dividido la circunferencia en 12 partes iguales, o sea, el mismo procedimiento anterior. En sí es lo mismo lo que tienen que realizar, dividir en 12 partes iguales y vamos a ir trazando lo que son rectas paralelas que pasen por este punto, pero antes tenemos que trazar lo que son estas rectas. El punto 2 con el punto 4, el punto 1 con 5, 7 con 11, 8 con 10 y trazamos recién las paralelas. Ubicamos este punto donde se está intersectando, diagonal del punto 1 con la circunferencia y trazamos una recta a este lado también para que sea más rápido. Ubicamos la diagonal 2 donde se están intersectando. Ahí y vamos a trazar lo que es una recta y a este lado también. Y se está intersectando en este punto, va a ser 1', 2', a este lado llegaría a ser 11', este llegaría a ser 10'. Realizamos el mismo procedimiento para la parte inferior. Ubicamos el punto, la diagonal del punto 4 con la circunferencia. Trazamos una recta. Trazamos al otro lado también lo que sería aquí. Este llegaría a ser el punto 4'. Este sería el punto 8'. Ubicamos el punto del punto 5, diagonal del punto 5, donde se está intersectando. Y trazamos una recta a este lado también. Tenemos un punto que sería 5', de aquí otro punto que sería 7'. Y vamos a ir uniendo, esta sería ahí normal, aquí también. Y vamos a ir uniendo todos estos puntos y nos tiene que quedar así, de esta forma, que sería lo mismo, ¿no? Que este. Simplemente esto está un poco más achatado. Pasemos a la siguiente construcción geométrica. Recuerden, esto tiene la elipse la van a realizar con el 0,7, lo van a realizar con cerchas. El eje mayor con el 0,5
todo lo demás con el 0,3. Pasemos al siguiente que me dice construir una elipse del constructor de máquinas. Trazamos el eje AB de 75 y los focos de 50. He trazado lo que es el eje mayor y los focos con una distancia de 50. Vamos a trazar una circunferencia que pase por el punto A y B. Trazamos la circunferencia. Una vez que hayamos trazado la circunferencia, vamos a trazar lo que son rectas perpendiculares que pasen por F1 y por F2. Entonces ubico la escuadra que pase por el punto F1 y vamos a trazar una recta perpendicular. De la misma forma para F2. Una vez que ya hayamos trazado estas dos rectas, podemos observar que se están intersectando aquí en estos 4 puntos y vamos a dividir estos 4 puntos o estas 4 rectas en 5 partes iguales. Es decir, aquí vamos a dividir. Recuerden el procedimiento, ¿no? Trazamos aquí una recta con cualquier ángulo, colocamos cualquier distancia y unimos, y de esta forma vamos a ir dividiendo en 5 partes iguales. Realizamos el procedimiento de esta forma. He tomado cualquier distancia en el compás y he unido ambos vértices. Y vamos a trazar lo que son paralelas y ya tendríamos dividido este segmento. Vamos a realizar el mismo procedimiento para los demás. Ya tengo las 5 divisiones y aquí también ya están divididos en 5 partes iguales. Entonces el siguiente procedimiento es que tomemos este vértice superior, este punto, y vamos a trazar lo que son pequeños arcos que pasen por cada uno de estos puntos. Entonces podemos ir nombrándolos, que sea el punto 1, 2, 3 y 4. Solo esos los vamos a nombrar, por lo demás ya es de suponerse ya. Entonces vamos a trazar lo que son pequeños arcos. Ubicamos y trazamos un arco que intersecte en un punto a la circunferencia. Realizamos el mismo procedimiento para el punto 2. Entonces hasta el punto 2 y trazamos un arco que corte a la circunferencia. Lo mismo para el punto 3, 4 y 5. Una vez trazado todos estos arcos, vamos a ir nombrándolos y vamos a trazar rectas del punto F1. Vamos a unir con el punto 5, con el punto 4 y así sucesivamente todos los puntos. Una vez que hayamos unido con el punto F1 todos los puntos que hemos encontrado, entonces vamos a trazar perpendiculares estas rectas, estas diagonales que hemos trazado. Vamos a trazar lo que